Buenos días. Hemos hablado acerca del libro de Génesis un poco y un poco de Éxodo, pero ahorita lo que quiero hacer es como una sobrepasa de los primeros 5 libros de la Biblia, los libros escritos por Moisés, que se llama el Pentateuco. La palabra Pentateuco viene del griego, del raíz griego, porque la palabra penta habla de 5. Y esos son los 5 libros que son atribuidos a Moisés. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También estos libros son llamados la Torá o la ley, porque es de aquí que encontramos lo que se llama la ley o la ley bíblica, la ley que está conocido por los judíos. ¿Okay? Bueno, hoy en día no fijamos tanto en la ley, pero bueno, la semana que entra vamos a hablar de eso. Pero allá en la ley encontramos que hay 613 mandamientos, no solamente los 10 que Dios dio a Moisés, que toca por la verdad a todas las áreas de la vida. Y habla de cómo vivimos, cómo actuamos, también habla del sistema sacrificial, hay muchas cosas. Y en la próxima clase vamos a hablar acerca de esos. Pero ahorita quiero darles unos puntos, porque no vamos a pasar mucho tiempo en detalles de algunas cosas, pero quiero darles unas ideas de lo que hay en estos libros, ¿ok? En el libro Éxodo, que es el segundo de estos libros, encontramos que el tema aquí es la salida de los israelitas de su captividad en Egipto. En el libro de Génesis, llegando al fin del libro de Génesis, había un tiempo de sequedad, y por esta sequedad se fueron Jacob y sus hijos y todo su pueblo, 80 algunas personas, y se fueron a Egipto. Y vivieron allá, y en efecto pasaron un poco más que 400 años allá, pero llegando al fin de este tiempo, estuvieron en esclavitud de los egipcios, y Dios los sacó de allá, y los regresó, y los llevó, o empezó a llevarles a la tierra prometida, ¿ok? Entonces, la primera tema que encontramos allá es saliendo de su captividad. Habla aquí también de la redención del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. A través de toda la historia del mundo siempre ha sido así. Hay una enseñanza, una doctrina que dice que ya no son, pero en Romanos dice que somos metidos en el pueblo, no que ellos han pedido de ser el pueblo. También encontramos mucho hablando de la provisión de Dios hacia su pueblo, mientras que anduvieron los 40 años en el desierto. Allí también Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos en capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos que son la parte principal de lo que es la ley. Y también Moisés recibió de Dios el plan por el tabernáculo, y les construyeron este tabernáculo allá mientras que anduvieron en el desierto. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es lo que tenemos en Éxodo. En efecto, hay mucho incluido en este libro de Éxodo. Pero empieza el libro así, que estuvieron en captividad, estuvieron en esclavitud, porque han olvidado lo que José hizo como el primer ministro de Egipto hace 400 años. Y por eso, y porque el pueblo de Israel fue tan numeroso, la gente de Egipto tuvieron miedo de ellos y les pusieron en captividad y estuvieron trabajando en esclavitud, construyendo las varias ciudades y templos de Faraón. Y ellos clamaron a Dios, como siempre lo hicieron a través de la historia bíblica, cuando estuvieron en tiempos de peligro, tiempos de captividad. Ellos clamaron a Dios y Dios les recordó, o Dios les respondió. Déjeme decir esta palabra, recordó. Pensamos así, que lo olvidé, pero acabo de recordar. Pero cuando Dios usa esta palabra, cuando la Biblia usa esta palabra, es en la manera del pacto, y quiere decir que estuvo la cosa siempre enfrente de su mente. Entonces aquí en Éxodo, cuando Dios dice que recordó su pueblo, quiere decir que por todo este tiempo Dios estaba pensando de ellos. Y clamaron a Dios, y en aquella época los egipcios estuvieron hasta matando los bebés de los israelitos. Y clamaron, y Dios levantó a Moisés desde su nacimiento a ser
su Salvador, voy a usar la palabra Salvador porque le salvó, aunque no como Cristo le salvó, pero le salvó de su cautividad. Y cuando se nació, su mamá le escondió allá en una barquita que construyó y se puso allá en el río Eufrates, el río Nilo, y ellos, la hija de Faraón le encontró allá y le llevó a la casa, al palacio, y se creció como hijo de ella o nieto de Faraón. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es donde entramos. Y Moisés se creció, encontró que fue del pueblo de Israel, mató a un egipcio, porque este egipcio maltrató a un judío, un israelito, y se corrió del país, y se escondió al otro lado del desierto, y vivió allá por 40 años. Y luego Dios le levantó, le llamó, y le regresó a ser el liberador de su pueblo. Y al llegar allá, se enfrentó a Faraón, y Faraón no quiso darles libertad, y entonces llegamos a ver, y esta tabla está en sus notas, llegamos a ver que Dios levantó en contra de Egipto 10 plagas sobre ellos. Dos cosas que quiero mencionar sobre eso. Número uno, es que estos 10 muestran muy fuerte el poder de nuestro Dios. Todas esas plagas fueron cosas de la naturaleza que fueron usadas en maneras que no fueran naturales. Intentamos de poner la palabra sobrenatural como algo muy vago. Pero la palabra sobrenatural, por la verdad, quiere decir algo natural funcionando en una manera que no es natural. Y cuando Dios mueve a través de algo, pues no se mueve naturalmente. Como por ejemplo, cuando se entraron los israelitos en la tierra prometida, tuvieron que cruzar el río. Y el río se secó cuando los pies de los sacerdotes que estuvieron cargando la arca se entró a la orilla del río, se secó el río. Y luego, en tiempos recientes, se encontró unos científicos que había un terremoto y se cambió el río. Y dijeron, pues, ¿no fue un milagro? ¿Fue algo natural que se pasó? Ok. Bueno, pero ¿por qué el río o por qué el terremoto pasó en el momento exacto que ellos necesitaban? Pues Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios mueve a través de cosas naturales. ¿Ok? Entonces, todas esas plagas fueron cosas naturales, pero también todas esas plagas fueron cosas que la gente de Egipto adoraron. Fueron sus dioses. Dios literalmente tomó control sobre los dioses, entre comillas, los dioses falsos de los egipcios, y los usó para maldecir al pueblo de Egipto. Y es interesante anotar que antes de este punto de tiempo, los egipcios fueron el pueblo más poderoso en aquella época, pero después de eso, después de perdieron sus esclavos, no fueron. ¿Ok? Pues se salieron y se fueron al desierto, a un monte donde Moisés había visto la zarza quemando, y allá se llegaron para recibir los 10 mandamientos de parte de Dios. Pues conocemos los 10 mandamientos como la parte más básica de la ley, y así es correcto. Los 10 mandamientos, por la verdad, si obedecemos estos 10, pues todo lo demás es solamente puntos menores de estos 10, podemos decir. ¿Ok? Entonces Moisés lo recibió. Y hay una historia interesante allá que encontramos en capítulo 19 y 20 de Éxodo. Moisés llevó a la gente allá y habló con Dios. Y Dios le dijo, dile a la gente que preparen, que se santifiquen, que se laven, preparándose para venir a mi presencia. Pero diles que no se pueden poner sus pies sobre el pie de la montaña. Tiene que quedarse abajo. Y manda a los líderes del pueblo que mantengan a la gente ahí. Pero tú subes para recibir la ley. Y yo, ok. Y se elevaron, se limpiaron, se prepararon, se santificaron. Y llegando el día, y dice que Moisés
que llegaron allá y allá por la cumbre de montaña había nube y sonido grande y relámpagos y la gente temblaron y se corrieron. Y dijeron a Moisés, tú acércate a Dios, pero nosotros quedamos lejos. Recibes de Dios y nos hablan y lo recibiremos, pero no queremos acercarnos. Pero Moisés subió. Bueno, déjenme preguntarle eso. Todavía tenemos gente así que no quieren acercar a Dios y dile al pastor, acércate a Dios, recibe un mensaje para nosotros, pero no quieren acercarse. Bueno, ¿quién recibe más bendición? ¿El que se acerca a Dios y recibe el mensaje? ¿O el que queda afuera esperando el pastor? Pues Moisés recibió de Dios estos 10 mandamientos y les llevó al pueblo, pero Moisés entró en la presencia de Dios. Y déjenme decirles, de todo lo que hagamos como creyentes, la cosa más importante es entrarnos en la presencia de Dios. Porque aunque la gente dijera, le obedecemos, lo recibimos, no lo hicieron. Pero Moisés, por entrar en la presencia de Dios y quedarse con Dios y platicar con Dios, se quedó con Dios. Hay una gran diferencia. ¿Ok? Pasando el libro de Éxodo, llegamos al libro de Levítico. Levítico es un libro más que todo de la ley. Habla mucho de la ley. Habla del establecimiento del sacerdocio con Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes. Los levíticos, Aarón y sus descendientes para siempre más serán sacerdotes, y las leyes que pertenecen al servicio hacia Dios y su pueblo, hablando del sistema de sacrificio, hablando de lo que tuvieron que hacer allá en el tabernáculo, ¿ok? Allá se creó, se hizo el sistema de sacrificios. Vamos a platicar de eso en un rato, en otra lección, porque es muy importante que entendamos esto. Y también dándonos una definición clara de lo que es la verdadera santidad. Muy importante que aprendamos cómo ser santos. En efecto, dice en Levítico y también dice en Deuteronomio que Dios está diciendo a nosotros, sean santos, porque soy santo. Dios es un Dios santo. Y como hijos siguen los pasos de sus padres. Si somos los hijos de Dios, tenemos que aprender cómo seguir en los pasos de Dios. Y aquí en la ley, una de las cosas que encontramos es una definición a través de la ley del carácter, de personalidad de Dios, pero también cómo seguir en sus pasos, para que hagamos las cosas como Dios los hace. O como Cristo dijo a sus discípulos, sígueme. Bueno, sabemos que Cristo siguió a su Padre, pero a través de seguir a Cristo, aprendemos también a seguir a su Padre, ¿ok? Déjenme mostrarle aquí, dice en Levítico 19:2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Santos seréis. ¿Qué quiere decir esta palabra santo? Encontramos en nuestras Biblias que tenemos el libro de San, que es corto por santo, San Mateo, San Marcos. Es que son más especiales que nosotros. La palabra santo es una palabra que existió antes de la palabra de Dios. Porque la palabra santo quiere decir uno separado, así un Dios. Bueno, a las otras religiones falsas, a los cultos extraños tienen también santos. Pero a nosotros como creyentes, Dios nos ha llamado a ser santo en la manera que seamos separados hacia Él. ¿Qué quiere decir eso? Que separamos de la manera del mundo, separamos de las cosas del mundo y seguimos en los pasos de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a ser un pueblo separado de este mundo, aunque vivimos en este mundo, y enfocado en las cosas de nuestro Dios. ¿Ok? En el libro de Números, que es el cuarto libro de estos 5 libros, en el libro de Números está llamado así por los censos que hicieron de Israel durante sus 40 años de andar allá en el desierto. Se nombraron la gente para saber cuántos fueron y para saber quién fueran y cuántos fueran y todo eso.
y Dios obviamente quiso contarles, Dios tuvo propósito. Encontramos en el primer censo que había más o menos 500,000 de varones que salieron de Egipto. ¿Ok? Entraron 80 algunos y salieron un poco más que 500,000. Pues hay una gran diferencia en 400 años. En efecto, estos 400 años no estamos hablando de muchas generaciones. Pues había un crecimiento grandote. Fueron un pueblo que creció y multiplicó muy rápido. Y durante estos años, bueno, ¿por qué eso es importante? Primeramente vemos la bendición de Dios sobre ellos. Una de las cosas que se muestra ya mucho en el Antiguo Testamento es a tener hijos es bendición. Y a no tener hijos es maldición. Entonces Dios bendijo a su pueblo y fueron un pueblo muy fructífero. Pero la otra cosa es que mientras que anduvieron en el desierto al inicio, había como 500,000, yo creo es algo como, si recuerdo correcto, 562,000 varones. Además, sus esposas y sus hijos. Entonces, depende de quién escucha, había entre 2 y 4 millones de gente que anduvieron juntos en el desierto, que encamparon juntos allá en el desierto. Entonces, fue un gran número de gente, ¿ok? La otra cosa que se encontramos mucho en este libro de Números es su camino allá en el desierto. ¿Qué hicieran, cómo hicieran, dónde fueran? Es interesante a ver eso, cómo se fueran, porque si uno anda a pie saliendo de Egipto, de donde salieron ellos, para llegar a Jerusalén, o llegar a, vamos a decir, a la tierra prometida de Israel, uno puede hacer esta caminata a pie en 10 días. Pero ellos caminaron por 40 años. ¿Por qué? Pues por falta de su falta de obediencia a Dios, pero otra parte es que Dios estuvo enseñándoles durante estos años. Tienen en sus notas una lista de cosas, de lugares donde pararon y las lecciones que aprendieron en estos tiempos, pero déjenme mostrarles nada más unos, ¿ok? Todos son ahí. Primeramente cuando llegaron al Mar Rojo. Bueno, en capítulo 14, salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo y estuvieron allá y enfrente tuvieron el mar y atrás tuvieron el ejército de Egipto. Y Faraón estuvo enojado con ellos y estuvieron en temor por sus vidas. ¿Y qué dijo Dios a ellos? Párate, no teman y ver el poder de su Dios. Y Dios, sabemos que la historia que Dios abrió el mar por ellos y pasaron sobre tierra seca. Y una vez que se salieron, se pasaron, el ejército de Egipto se entraron con sus carros y sus caballos y regresó al mar y se murieron. Y unos teólogos dijeron, pues no, es que la Biblia no está escrito correcto, no es este mar, es otro mar. Y no es muy sorprendente que podían pasar por este mar en aquel tiempo de año, porque el agua no es muy profundo, es nada más así. Entonces podían pasar, hasta los niños podían andar por eso. ¡Wow! ¿Qué tan grande es este milagro? ¿Qué milagro? Pues que todo el ejército de Egipto, hasta los caballos, murieron en agua así. En cualquier modo, Dios hizo un milagro, ¿ok? Y Dios les protegió. Y Dios les llevó. En todo el tiempo que estuvieron andando en el desierto, había nube de la presencia de Dios y había columna de fuego anoche. Ellos tuvieron para señalarles que Dios estuvo con ellos. Otro lugar allá en el desierto fue lo que se llama el desierto de Sin. Es interesante este nombre porque Sin en inglés es pecado. Pues ellos murmuraron para comida. Es que cuando estuvimos allá en Egipto tuvimos tanto comida, tanto hasta sobreabunde los alimentos, y aquí estamos en el desierto y no hay nada. ¿Y qué hizo Dios por ellos? Dios les dio el maná y Dios les dio estos pájaros para comer. Dios es un Dios de provisión en nuestras vidas. Siempre podemos confiar en Dios por provisión. No estoy hablando de confiar en Dios por riquezas. Estoy hablando de provisión, de necesidad. Dios siempre provee lo que necesitamos. Gloria a Él. Cuando llegaron al lugar que se llama Refidim,
En el capítulo 17 no había agua. Pues sabemos que, bueno, además en el desierto, aún peor, que uno necesita la agua para sobrevivir. Y estuvieron allá faltando de agua y murmuraron, bueno, no, tristemente no clamaron a Dios, pero murmuraron. Y Dios mandó a Moisés a pegar una piedra con su vara que usó para hacer estos milagros allá en Egipto, y se abrió la piedra y salió agua. Otra vez, Dios de provisión. Hay muchos comentarios que hablan de esta piedra como Cristo. Y por supuesto, esta piedra se movió con ellos todos los 40 años en el desierto y tuvieron constantemente agua de parte de Dios. Tenemos en el capítulo 18 la visita de Jetro, que fuera suegro de Moisés. Y vio a Moisés allá sentado como juez sobre el pueblo, y todos llevaron sus problemas a él, y él les habló. Y su suegro dijo, eso no es correcto, eso no es justo. No aguantas todos los problemas de todo este pueblo, ni el pueblo aguanta esperar para ti. Entonces se formaron un sistema de líderes allá y se pusieron líderes sobre 10, 50, 100 y miles. Y solamente las cosas más duras llegaron a Moisés. Y uno más que quiero mostrarles es el monte de Sinaí. Dios les llevó allá. Acabo de mencionarlo porque eso es donde Moisés recibió la ley. Pero también Dios estableció el pacto con ellos. Les dio la ley, que son los términos del pacto. Les dio el plan por el tabernáculo, para construirlo. Y una cosa más es que mientras que Moisés estuvo allá en el monte, estuvo allá hablando con Dios, pues el pueblo murmuró otra vez en contra de Dios y dijo a Aarón, pues, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Dios? Y se levantaron y hicieron ídolos, estas dos becerras un becerro de oro, de sus aretes. Tomaron el oro y formaron un becerro y ellos empezaron a adorarlo. Y Moisés estuvo allá en el monte y Dios le dijo, tienes que bajarte porque el pueblo está en lo mal. Y bajó Moisés y tuvo que enfrentarles y tratar con este problema. Y en el proceso de eso había miles que murieron. ¿Qué tan fácil es que el pueblo de Dios cae en pecado, dejando a Dios y entrando en las cosas malas? Y no solamente ellos, no solamente los judíos, los israelitas, pero también somos el mismo tipo de gente. Como ellos cayeron, caímos también. El pueblo no ha cambiado. Quizás nuestro nombre ha cambiado. Quizás nuestro idioma ha cambiado. Pues sabemos que somos pueblo del Nuevo Testamento en vez de pueblo del Antiguo Testamento, pero todavía somos humanos y todavía somos tan débiles como ellos estuvieron. Y tenemos los mismos riesgos. Una sugerencia que quiero darles en el estudio del Antiguo Testamento es que cada vez que leemos la palabra israelito o judío, cambiamos eso para decir la iglesia. Porque somos igual. Somos el pueblo de Dios. Y lo que aplicó al pueblo de Dios en aquella época, aplica al pueblo de Dios en nuestra época. Solamente el pueblo ha cambiado un poco. Pero la naturaleza de la carne, la naturaleza humana, no ha cambiado por nada. Un más libro, el último libro en estos 5 libros de Pentateuco es el Deuteronomio. Deuteronomio el nombre viene de 2 palabras del idioma griego que quieren decir la segunda ley. ¿Por qué dice eso? Porque hay mucha repetición de mandamientos que son dados a Moisés allá en el monte de Sinaí. Dios clarificó y Dios repitió varios mandamientos para clarificar, para que el pueblo les recordó. También contiene la última exhortación al pueblo de parte de Moisés antes de su muerte y la entrada a la tierra prometida. Moisés no se entró en la tierra prometida, aunque fue usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, para llevarlos allá. No se entró. ¿Por qué no se entró? Porque Moisés cayó también en pecado. Recuerda que ha mencionado que pegó a la piedra para que el agua salió. Había otra vez que Dios le dijo, no pegues la piedra, solamente háblate
a la piedra y va a salir el agua. Pues porque Moisés estuvo enojado con la gente, lo golpeó y salió el agua. Pero Dios dijo, por esta razón no puedes entrar. Y Moisés quedó y murió en el lado afuera antes de cruzar el río. Y fue Josué que llevó a la gente al entrar allá en la tierra prometida. Pues entonces en estos 5 libros encontramos básicamente lo que podemos hacer, todo lo que Dios ha hecho para formar su pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Todo lo que pasó en las generaciones, hemos visto allá en Génesis, todo lo que hizo para preparar el pueblo, para llevarlos a entrar en la tierra prometida, a ser su pueblo, y el pueblo que Dios usó literalmente hasta el tiempo de Jesucristo. Hay miles de años de historia con el pueblo de Israel. Y en estos 5 libros vemos el inicio, vemos su fundamento, y Dios estableciendo las cosas con el pueblo. La próxima vez vamos a hablar de la ley, pero déjenme decirles eso. No piensa que la ley no aplica a nosotros. La ley es muy importante. Si no comprendemos la ley, no comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Tampoco comprendemos el precio de su sangre. Pues hasta la próxima vez que nos vemos y Dios les bendiga.